Muy bien, buenas noches a todos los compañeros que están conectados en esta nueva sesión del módulo Jurisprudencia en Materia Civil y Familiar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a tratar de avanzar un poco más respecto a esta temática que está vinculada a la jurisprudencia como fuente del derecho. En esta clase, la anterior clase, recapitulando un poquito, habíamos abordado la temática desde el punto de vista de la jurisprudencia como fuente del derecho, y para ello habíamos conceptualizado de alguna manera habíamos mencionado algunas definiciones, ¿no?, que la doctrina nos otorga respecto a la jurisprudencia, y de igual manera en esa ocasión hemos hablado también sobre lo que se entiende por fuente del derecho, y posterior a ello hemos hablado sobre las tesis positivas y las tesis negativas en relación a la jurisprudencia, es decir, aquellas que la consideran como fuente directa del derecho y aquellas que simplemente niegan esta condición de la jurisprudencia. Finalmente, en la anterior clase hemos hablado un poquito sobre la importancia de la jurisprudencia, esto basado en sus funciones de interpretación, integración y armonización del ordenamiento jurídico, y principalmente como una fuente, o más bien desde el punto de vista de su función creadora del derecho. Como les decía al inicio de esta clase, el día de hoy vamos a estudiar un poquito el carácter estático de la jurisprudencia. Pero para ello, previamente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que se entiende por sentencia, como un documento que contiene precisamente las decisiones judiciales. Además, vamos a hablar un poquito sobre la jurisprudencia como fuente creadora del derecho, y esto básicamente a partir de la estructura de la sentencia desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. Y en ese entendido vamos a hablar pues de las partes que contiene una sentencia, como son el obiter dictum, el asatio decidendi y el precedente jurisprudencial. Entonces, el objetivo de esta clase básicamente va a ser identificar las partes de una sentencia o de una resolución judicial de un tribunal de cierre desde la perspectiva del derecho jurisprudencial. Y como les decía, para ello es importante entender todos los ámbitos de acción de la sentencia, ¿no? Esto con la finalidad de demostrar su importancia y su influencia en la construcción del sistema de fuentes, ya que precisamente la sentencia se constituye, ¿no?, el documento que contiene las decisiones judiciales y estas a su vez se constituyen en la jurisprudencia vinculante, ¿no?, que es la que estamos estudiando en este módulo. Voy a compartir las diapositivas, me avisan si las pueden ver, por favor. No sé si se puede ver, ¿me podrían indicar, por favor? ¿Algún compañero, por favor, me podría indicar si se ven las diapositivas? Sí, doctor, se puede observar. Ok, muchas gracias, muy gentil. Bueno, como les decía, ¿no? En esta clase de hoy vamos a abarcar este tema del carácter estático de la jurisprudencia, pero para ello, previamente vamos a analizar algunos tópicos, ¿no?, que son importantes en este tema. Primero vamos a tratar de conceptualizar a la sentencia, esto a partir de los diferentes marcos referenciales que nos otorga la doctrina respecto a este instrumento legal. Luego vamos a hablar sobre las tipologías de la sentencia. Posterior a ello vamos a hablar sobre los efectos jurídicos que genera la sentencia. Y luego vamos a entrar un poquito a la estructura de la sentencia, primero desde el punto de vista general de la doctrina, como una resolución en general, y luego vamos a hablar de la sentencia o las resoluciones de los tribunales de cierre desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. Y como les había indicado, ahí vamos a analizar un poquito sobre el obiter dictum, asatio decidendi y el precedente jurisprudencial. Bueno, entonces empecemos con la definición de la sentencia. A ver, como les decía, ¿no?
A fin de ofrecer un marco referencial que nos permita de alguna manera contextualizar el tema que estamos analizando el día de hoy, es necesario pues de alguna manera abarcar aquellas posiciones que destacan la naturaleza y las notas distintivas de la sentencia. Y precisamente a partir de esto es que se puede lanzar una definición de la misma, ¿no? Desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. En ese entendido, tenemos que nomás analizar algunos de estos marcos referenciales que nos otorga la jurisprudencia. En principio, podemos ver que tenemos a la sentencia como un silogismo jurídico. Bajo este criterio, la sentencia es considerada un silogismo que es equiparado a un cálculo lógico-matemático. ¿Por qué? Porque precisamente bajo esta postura doctrinal se considera que la sentencia está compuesta por una determinada fórmula, ¿no? Que es precisamente vinculada a aquella de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, esta postura puede calificarse como una postura formalista y que es propia precisamente del positivismo jurídico y está acorde de los postulados que, como habíamos estudiado en la primera clase, nos lanzan, ¿no?, los del sistema del derecho continental, ¿no?, del sistema del derecho continental. En esta postura, como habíamos analizado en la primera clase, no existía la posibilidad de que el juez pudiera realizar una interpretación de la norma. Precisamente por eso es que lanzaban esta premisa, más bien esta fórmula, llamémosla lógico-matemática, donde la sentencia tenía una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero esta postura ha sido pues superada, ¿no? Sobre la base de que en el derecho más bien, no solamente se puede analizar un determinado caso con base a una fórmula lógico-matemática, ya que en el derecho está influido pues por los valores, por las ideologías, las circunstancias históricas, las circunstancias sociales, las coyunturas políticas, la situación económica. Entonces, difícilmente se puede comprender solamente al derecho bajo una fórmula matemática, ¿no?, que es precisamente la que postula esta escuela. Entonces, la sentencia no puede ser comprendida únicamente bajo esa fórmula silogística, ¿no?, ya que su contenido abarca muchos otros aspectos que precisamente el juez toma en cuenta a tiempo de resolver un caso. Entonces, esta postura o esta referencia, este marco referencial que considera la sentencia como un silogismo jurídico, si bien se sigue aplicando en algunos casos que en la fecha, en materia de interpretación normativa, llamamos casos fáciles, no son, ¿no?, la mayoría. Ya hoy en día la tendencia siempre es abarcar un poco más allá la aplicación de una norma y comúnmente se trata de hacer una interpretación por lo menos acorde a la Constitución Política del Estado. Otro marco referencial la encontramos en la sentencia como una resolución judicial. Como bien nosotros sabemos, existe pues una diversidad de resoluciones, ¿no?, que son dictadas por el juez. Así, por ejemplo, tenemos a los decretos, o también llamados providencias, que se constituyen aquellos actos procesales que no precisamente impulsan ni ordenan el procedimiento, ¿no?, sino son aquellos que sirven para, de alguna manera, expedir algunas órdenes o instructivas de mero trámite que no causan estado en la tramitación del proceso. Por ejemplo, vamos a emitir alguna providencia para, no sé, para expedir algunas copias a las partes intervinientes del proceso, o para arrimar algunos informes que se emiten por alguna institución pública, o cualquier otra documentación, digamos, para que tenga que ser arrimada al cuaderno procesal. Luego tenemos a los autos. Los autos tienen diferentes modalidades, ¿no? Están los autos interlocutorios simples, los autos interlocutorios definitivos, y bueno, estos básicamente se encargan de impulsar u ordenar el procedimiento, ya que estos autos pueden crear ciertas cargas procesales concretamente, pueden crear también algunos derechos o obligaciones procesales, como por ejemplo, no sé, los autos de admisión de una demanda, el auto de emplazamiento, los autos que admiten o rechazan las pruebas que son arrimadas por las partes, los autos de concesión de los recursos de apelación o de casación,
los autos interlocutorios definitivos o simples que resuelven los incidentes o algunas excepciones que por su modalidad merecen solamente este tipo de autos, o entre otros muchos, ¿no?, que se van a presentar en el trámite del proceso. Finalmente, bajo esta postura tenemos a la sentencia. La sentencia, que es otra resolución que emite el juez, se constituye precisamente la resolución que va a resolver el fondo del asunto principal. En este último caso, la sentencia se va a identificar precisamente con la terminación o la culminación del proceso. Se dice que la sentencia es la culminación normal y natural del proceso o del litigio, porque también dentro del procedimiento, por lo menos en este caso civil, existen otras formas extraordinarias de concluir el proceso, ¿no? Como por ejemplo el desistimiento, la transacción, la caducidad de instancia, entre otros, que pueden generar una culminación del proceso, pero de manera extraordinaria. Luego tenemos otro marco referencial para definir a la sentencia, que es aquella que considera la sentencia como una declaración de voluntad del Estado. Bajo esta óptica, la sentencia se constituye el elemento de mayor importancia dentro de un Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque precisamente en esta lógica, la sentencia que es dictada por un juez garante del régimen democrático se constituye el instrumento mediante el cual se van a salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica mediante la impartición precisamente de justicia con independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad. Entonces, en esta visión, la sentencia es un acto a través del cual se garantiza de alguna manera el régimen democrático de un Estado constitucional de derecho. Finalmente tenemos al marco referencial que considera a la sentencia como un acto de interpretación, de integración y de armonización del derecho. Cabe tener presente que bajo esta doctrina, la sentencia supera precisamente las posturas de la Escuela Continental del Derecho, que tiene un tinte francés, ¿no? Donde precisamente, como se las había mencionado hace un momentito, primaba el formalismo legal y la división de poderes. Entonces, como bien sabemos nosotros, en el sistema de derecho continental, la labor del juez solo constituía en la aplicación mecánica de la ley escrita. Básicamente el juez era boca de la ley, ¿no? Y no cabía la posibilidad de una interpretación, porque en este sistema, como les habíamos dicho al inicio, primaba el silogismo jurídico. Contrario a ello, en este nuevo marco referencial que considera la sentencia como un acto de interpretación, integración y armonización del derecho, se identifica al juzgador como un verdadero intérprete del derecho. Es más, ¿no? Se lo considera como un integrador y creador del derecho. Esto a través de las sentencias. Por lo cual las decisiones del juez se convierten en directrices de interpretación a tiempo de entender el alcance y el contenido de una norma. Entonces, las sentencias bajo este marco referencial se constituyen en precedentes jurisprudenciales de carácter vinculante para quienes tengan que resolver casos similares o análogos. Entonces, como se ha podido notar, esta última concepción es la que precisamente nos interesa para este módulo, ya que es en ella la que se conceptualiza de alguna manera la sentencia como un instrumento creador de derecho y además resalta, ¿no?, su importancia dentro del sistema de fuentes del derecho, al reconocerlo como un acto de interpretación, de integración y de armonización del derecho. Bueno, entonces, una vez que hemos podido abarcar todos los marcos referenciales que consideran, para definir de alguna manera la sentencia, vamos a ingresar a revisar un poquito la tipología, las diferentes tipologías de sentencias que nos ofrece el derecho comparado. Esto particularmente lo vamos a hacer a partir de las experiencias de las diferentes cortes constitucionales de nuestra región. En particular, vamos a tomar como referencia a la Corte Constitucional de Colombia, que hace una tipología muy interesante de la sentencia, ¿no? Aunque de este tema también vamos a hablar un poco más cuando analicemos el carácter dinámico de la jurisprudencia, que es la siguiente temática, ¿no?, para la siguiente clase.
En este contexto, vamos a hacer mención de una primera tipología, que es aquella que clasifica las sentencias según las modulaciones que afectan el contenido de la norma. Estas sentencias también son llamadas sentencias manipulativas. Entonces, desde esta tipología tenemos, en principio, a las sentencias interpretativas o condicionales. En este tipo de sentencias, lo que hacen los tribunales básicamente es restringir el alcance normativo de la norma, que es objeto de análisis dentro de un caso concreto, ya sea limitando su aplicación o limitando sus efectos. A ver, dicho en otros términos, a través de estas sentencias se expulsa una interpretación de la norma, pero se mantiene su eficacia normativa, es decir, la validez de la norma se mantiene. Y es decir, que una interpretación que es contraria a la Constitución es la que se expulsa y la normativa todavía queda vigente. Entonces, lo que hace el juez es básicamente darle un nuevo sentido interpretativo a esta norma y es lo que básicamente hace primar. O sea, en otras palabras, le da un criterio interpretativo acorde a la Constitución, ¿no? Entonces, expulsa esa interpretación que es contraria a la Constitución y le da una interpretación acorde a la Constitución sin expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Luego tenemos a las sentencias integradoras o aditivas. En este tipo de sentencias, el tribunal no anula tampoco la disposición legal, pero le agrega un contenido que la hace constitucional. Es decir, que a través de estas sentencias se incorpora un nuevo elemento a la norma, extendiendo su alcance para que asuma un supuesto de hecho que no está precisamente contemplado en sus inicios. En otros términos, en estas sentencias, los tribunales proceden a dotar a una norma un contenido que es diferente al que inicialmente tenían. Ello debido a un vacío que presentaban, ¿no? De tal manera que le otorgan cierta conformidad con los principios constitucionales. Ahora bien, en relación a este tipo de sentencias, algunos profesores o autores como el profesor Humberto Nogueira Alcalá sostienen que son precisamente estas sentencias la muestra clara del activismo judicial, que es la tendencia por lo menos que actualmente está en boga porque precisamente propugna, ¿no? La posibilidad de que los jueces puedan realizar interpretaciones. Entonces, este autor dice que estas sentencias son la muestra clara del activismo judicial porque son a través de este tipo de sentencias, es decir, las sentencias integradoras o aditivas, que los jueces crean precisamente el derecho o innovan el ordenamiento jurídico. Luego tenemos a las sentencias sustitutivas. Estas sentencias son aquellas a través de las cuales un tribunal declara la inconstitucionalidad parcial de una ley, es decir, declara una parte de la ley como inconstitucional, pero inmediatamente y de manera simultánea incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo que ha sido declarado inconstitucional. Es decir, que a través de estas sentencias, los tribunales, normalmente los tribunales constitucionales, expulsan una parte de la norma que es acusada de inconstitucional, con la cual generan de alguna manera un vacío de regulación, pero que es llenado de manera inmediata por un nuevo mandato que se adiciona o se integra al ordenamiento jurídico a partir de la decisión del tribunal. Finalmente tenemos las sentencias apelativas o exhortativas. Estas sentencias son aquellas a través de las cuales un tribunal otorga un plazo expreso para que el legislador, es decir, el órgano legislativo, regule una determinada materia que está establecida en la Constitución y legisle sobre determinada situación ya regulada en una norma que está acusada precisamente de inconstitucional. Entonces, esto bajo una alternativa de que si no concurre ello, o sea, es decir, que si el órgano legislativo no legisla en relación al asunto que le está ordenando el Tribunal Constitucional puede determinar la nulidad de esta norma jurídica. En algunos casos, las sentencias exhortativas llevan también aparejadas la doctrina que se denomina la doctrina del bloqueo de aplicación. Según esta doctrina, precisamente una norma puede ser considerada inaplicable en los casos concretos que han dado lugar precisamente a su examen de inconstitucionalidad
y quedan suspendidos hasta que precisamente entre en vigencia la nueva norma que es ordenada por el tribunal. Otra tipología que podemos encontrar en la doctrina es la tipología de las sentencias según las modulaciones del derecho que realizan los jueces. Bajo esta tipología vamos a encontrar a las sentencias fundadoras de línea. Las sentencias fundadoras de línea se constituyen usualmente unas sentencias muy pretenciosas. ¿Por qué? Porque precisamente estas sentencias hacen grandes recuentos y desarrollos de los principios y las reglas relacionadas al objeto que, bueno, al punto que es objeto de la resolución judicial. Por su esencia, estas sentencias, llamadas también por algunos autores como sentencias eruditas o utópicas, son muy garantistas. Algunos las llaman sentencias ultra garantistas, que incluso van a superar las posibilidades reales del Estado para la protección de determinados derechos y garantías constitucionales. Luego tenemos a las sentencias hito. Las sentencias hito son aquellas sentencias en las que el tribunal trata de definir con cierta autoridad una subregla del derecho, ya que en estas sentencias usualmente los tribunales tratan de generar ciertos cambios o giros dentro de las líneas jurisprudenciales. O sea, básicamente estas sentencias son las que generan los precedentes jurisprudenciales, ¿no? Entonces, con estas sentencias lo que se obtiene básicamente son la unificación de la jurisprudencia, se puede obtener también la distinción de determinados casos, eso a partir de la interpretación de la norma. También se puede obtener la distinción de las ratios o precisamente los cambios jurisprudenciales, ¿no? Las modulaciones precisamente de algunos precedentes jurisprudenciales que por su data ya no respondan tal vez a las realidades que se viven en la actualidad, ¿no? Y luego encontramos a las sentencias confirmadoras de principio. Estas sentencias son aquellas que aplican a un caso nuevo la ratio o el contenido de una sentencia anterior. Es decir, que estas sentencias se constituyen la muestra del deber de obediencia que tienen los jueces respecto al precedente jurisprudencial, ya que en un caso análogo nuevo, es decir, en un caso nuevo, aplican precisamente los criterios que ya han sido definidos por una sentencia anterior. Básicamente confirman ese criterio que ha sido establecido por una sentencia anterior en un caso que conocen, en un caso nuevo que conocen, ¿no? En este punto cabe hacer notar que la mayoría de las sentencias precisamente que emiten tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia o en su caso el Tribunal Agroambiental son pues de sentencias confirmadoras, ya que las sentencias hito o las sentencias fundadoras de línea normalmente tienen una proporción relativamente más pequeña porque por su naturaleza estas buscan modificar o alterar el orden jurídico a través de la interpretación. Entonces, la mayoría de las resoluciones que emiten estos tribunales de cierre se constituyen sentencias confirmadoras y no precisamente sentencias hito o sentencias fundadoras de línea. Finalmente, hay una nueva tendencia que hace una clasificación de las sentencias denominadas sentencias POP. De acuerdo a un autor que es el doctrinario Diego López, estas sentencias POP se caracterizan porque ellas tratan de alguna manera, dice, de reivindicar las teorías locales o particulares del derecho. Es decir, que en estas sentencias la argumentación se concentra básicamente en las tendencias teóricas propias de una determinada región. Tal vez dentro de este marco podrían ingresar aquellas sentencias en el caso boliviano que rescatan de alguna u otra manera, pues a partir de los principios ético-morales que están reconocidos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, algunos usos y costumbres, ¿no?, de los pueblos indígenas originarios campesinos, como doctrinas propias, ¿no?, de nuestra región, y a partir de estos entendimientos hacen, ¿no?, determinadas interpretaciones de la norma para resolver algunos casos concretos. Entonces, esta nueva tendencia de las sentencias POP, como les decía, rescata precisamente, ¿no?, esa teoría local para la resolución de determinados casos y en todo caso con esto generar precedentes jurisprudenciales que sean aplicados en casos análogos o similares.
Bueno, como hemos visto hasta aquí, existe una variedad, ¿no?, de tipologías de las sentencias. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta estas porque a tiempo de revisar la jurisprudencia, como les decía, es importante identificar a cuál de estas tipologías ingresa cada sentencia, porque a partir de ello vamos a poder establecer si esta sentencia constituye una sentencia fundadora de línea o establece un precedente jurisprudencial. Porque en todo caso, como les había mencionado, la mayoría de las sentencias en realidad son sentencias confirmadoras y no así sentencias hito o sentencias fundadoras de línea. Bueno, una vez que hemos hablado de las diferentes tipologías de las sentencias, vamos a hablar de los efectos jurídicos de la sentencia. En esa medida es importante destacar que en este punto vamos a hablar sobre el tema de la cosa juzgada, vamos a hablar sobre la vinculatoriedad y la obligatoriedad de la sentencia. Ahora bien, en lo que respecta a la cosa juzgada, podemos tal vez acudir a algunas definiciones, en este caso a la definición del profesor Jorge Roberto Gerardo Valdivia Villalobos, quien sostiene que la cosa juzgada está referida a la autoridad y a la eficacia de una sentencia cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Entonces, a partir de esta definición, otros autores como el profesor Eduardo Couture señala que la eficacia de la cosa juzgada se puede resumir en tres aspectos principales. Es decir, que la cosa juzgada precisamente se va a caracterizar por tres aspectos fundamentales, ¿no? Primero, que la sentencia es inimpugnable. ¿Esto qué quiere decir? Que contra esta sentencia no existe un medio de impugnación que permita su modificación. Luego está el carácter de inmutabilidad, es decir, que esta sentencia es inmutable. Esto significa que ninguna sentencia que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada puede ser alterada en sus términos por otra autoridad. Finalmente está el hecho de que no puede juzgarse nuevamente el mismo asunto. Esto significa que una vez que una sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada, genera que el asunto que ha sido resuelto en esta sentencia no puede ser considerado nuevamente por otra autoridad jurisdiccional. Es decir, que se genera una imposibilidad de que cualquier otro órgano jurisdiccional pueda dictar un nuevo fallo sobre el mismo asunto. Ahora bien, entonces, a partir de lo mencionado en la doctrina también se puede identificar que la cosa juzgada tiene dos vertientes, una vertiente formal y una vertiente material. Entonces, en este sentido hablamos de la cosa juzgada formal y de la cosa juzgada material. A ver, sobre este aspecto, la sentencia constitucional 450/2012 del 29 de junio, de alguna manera define estas dos vertientes y señala en principio que la cosa juzgada formal está referida a la imposibilidad de reabrir el debate en un mismo proceso donde se dicta ya una resolución. Porque el pronunciamiento ha quedado firme, ya sea porque las partes han consentido la resolución o la decisión que ha asumido el juez al no impugnarla, o porque se han agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios que son viables para el caso. Pero en este caso existe una particularidad, porque precisamente la cuestión que ha sido resuelta y donde existe la cosa juzgada formal puede reabrirse en otro proceso. Por eso es que esta vertiente es únicamente formal. Un claro ejemplo dentro de los procesos que reconoce el Código Procesal Civil están, ¿no?, los procesos monitorios o los procesos ejecutivos que precisamente adquieren únicamente una cosa juzgada formal y pueden ser nuevamente revisadas en un proceso de cognición o un proceso ordinario. Frente a este tenemos la cosa juzgada material. La cosa juzgada material se caracteriza precisamente por la imposibilidad de impugnar la resolución, precisamente porque las partes han consentido ya la decisión del juez o porque se han agotado los medios de impugnación. Pero a este carácter cabe añadirle otra característica que precisamente es la inmutabilidad del fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que su revisión ya no es posible, salvo los casos, ¿no?, donde pueda concluir tal vez
las causales para activar el recurso extraordinario de revisión de sentencia, pero que, como nosotros bien sabemos, son muy difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, en este entendido, la cosa juzgada material la encontramos nosotros en los procesos de cognición, o como también los conocemos, procesos de conocimiento u ordinarios. Entonces, desde esa perspectiva, la cosa juzgada material va a otorgar al fallo las características precisamente de inmutabilidad, ejecutabilidad y coercibilidad. Por ende, en este tipo de casos, las partes están obligadas simplemente a acatar las decisiones que el juez ha emitido para dirimir el caso. En este punto, resulta conveniente hacer notar que desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, cuando existe una resolución o un fallo que alcanza la cosa juzgada, ya sea en su vertiente material o formal, pero esta la alcanza vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional dice que esta sentencia o esta resolución únicamente alcanza una cosa juzgada aparente. ¿Por qué? Porque si bien en apariencia existe cosa juzgada material o cosa juzgada formal, esta posibilidad, digamos, existe más bien la posibilidad de que este tipo de resoluciones puedan ser revisadas en la jurisdicción constitucional, precisamente porque se puede advertir, ¿no?, la vulneración de algún derecho fundamental o de alguna garantía constitucional. Y precisamente a esos aspectos que se pronuncia, ¿no?, la sentencia constitucional 450 quebrado 2012 de 29 de junio. Ahora bien, otro elemento que encontramos, otro efecto jurídico que encontramos de la sentencia es precisamente aquel que está vinculado a la vinculatoriedad de la sentencia. La vinculatoriedad se encuentra relacionada al valor que se le otorga al precedente, el cual, como bien sabemos nosotros, debe ser acatado tanto por los tribunales inferiores, esto a partir de su vinculatoriedad vertical, así como por los mismos tribunales que crean el precedente. Es decir, esto por su vinculatoriedad horizontal. Es decir, que respecto a la vinculatoriedad surgen dos matices, ¿no? La primera, que es la vinculación vertical del precedente jurisprudencial, y la segunda, que es la vinculación horizontal. La primera, que como habíamos dicho en la anterior clase también, que implica que los jueces de la jurisdicción donde se dicta el precedente se encuentran vinculados al mismo al momento de asumir decisiones en casos análogos. Y en lo que respecta a la vinculación horizontal, significa que los tribunales de cierre que dictan la resolución, que en este caso normalmente son el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción agroambiental, están atados por sus mismas decisiones que deben ser precisamente respetadas a tiempo de conocer otros casos análogos. Finalmente tenemos otro efecto, que es el efecto de la obligatoriedad de la sentencia. A ver, este efecto está vinculado concretamente a la parte resolutiva, es decir, a la decisión de una resolución. Y esta puede tener, como dice la doctrina, efectos entre partes o efectos generales. Como dice, ¿no?, su denominación, cuando se habla de los efectos entre partes, básicamente esto implica que la resolución, desde luego, solo afecta a las partes que han intervenido en el proceso, y es precisamente sobre ellos que va a recaer determinadas obligaciones que establezca el juez a tiempo de dirimir el proceso, ¿no? En lo que respecta a los efectos generales, o también denominados efectos erga omnes, esto implica que los alcances de la sentencia se deben extender al ámbito universal, es decir, para todos o respecto a todos. Por lo que una sentencia se va a constituir en un instrumento de aplicación general. Claro que esta generalidad debe estar determinada de acuerdo al caso también, ¿no? Pues existiría, es que podría, digamos, de alguna manera afectar a un conglomerado general, es decir, hablando de una sociedad en general, como también a un conglomerado particular. El hecho es de que, es que cuando una sentencia tiene efectos generales, su obligatoriedad ya no abarca solamente a las partes, ¿no?, sino a un determinado
conglomerado social. Un ejemplo de estos efectos las encontramos en materia constitucional, cuando se resuelven, por ejemplo, una acción tutelar. En este caso, si bien la resolución tiene efectos entre partes, los fundamentos que determina la resolución o la ratio decidendi son vinculantes para todos los órganos que componen el Estado. Es decir, tiene un efecto general para un determinado conglomerado, digamos, en este caso de instituciones públicas que tienen que seguir estos lineamientos. Entonces, nótese que en estos casos existe un efecto mixto, ¿no? Porque la sentencia constitucional, en lo que respecta a las partes, tiene un carácter interpartes, pero en lo que respecta a su efecto vinculante a partir de su ratio decidendi o el precedente que establece, tiene un efecto general. Ahora, si hablamos solamente de generalidad o de los efectos generales, un ejemplo más concreto lo encontramos en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Ya sea la acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta, o aquellos recursos que se plantean contra los tributos, cuyas resoluciones tienen un efecto general, ¿no? No obstante de que estos puedan ser planteados por un determinado individuo, los efectos que generan estas sentencias son efectos erga omnes. Entonces, hasta aquí hemos podido advertir, ¿no? Los efectos que genera una sentencia que, como hemos podido apreciar, son pues importantes a tiempo precisamente también del estudio de una determinada resolución, puesto que precisamente entendiendo estos efectos es que nosotros vamos a poder advertir de alguna u otra manera cuáles son precisamente los efectos que van a generar en un determinado conglomerado social, si hablamos del tema de los efectos generales, si hablamos de su obligatoriedad más bien, también si hablamos de su vinculatoriedad, vamos a poder establecer si esta es vinculante en su sentido vertical o en su sentido horizontal, y desde luego cuando hablamos de la cosa juzgada, ¿no? Para poder advertir si esta únicamente tiene una cosa juzgada formal o tiene ya una cosa juzgada material. Bueno, continuando con la clase, vamos a ingresar a lo que es el tema de la estructura de la sentencia. Esto, como les había indicado al inicio de esta clase, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Un punto de vista general y un punto de vista a partir de lo que entiende, de lo que se entiende el derecho jurisprudencial. Bueno, desde el punto de vista general, a ver, ¿dónde está esto? Vamos a ver, aquí está. Desde el punto de vista general, vamos a tratar de alguna manera ver dos tipos de estructura. La estructura de la sentencia como tal, como sentencia, como la conocemos en un determinado proceso judicial, y también vamos a revisar un poquito la estructura de los autos supremos, como aquellas resoluciones que precisamente se constituyen las resoluciones de los tribunales de cierre, y que establecen los lineamientos jurisprudenciales vinculantes que deben ser acatados por los tribunales inferiores. En ese entendido, a ver, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 del Código Procesal Civil, tenemos que la sentencia está compuesta por las siguientes partes. Primero tiene un encabezamiento, ¿no? Este encabezamiento es la parte donde se determina o se consigna la denominación del proceso, es decir, el nomen juris del proceso, ¿no? Llámese un proceso de reivindicación, un proceso de mejor derecho propietario, una nulidad de contrato, una resolución de contrato, una rescisión de contrato, no sé, tantas acciones que nos permite plantear nuestra normativa civil, ¿no? También en esta parte se consigna el nombre de las partes que van a intervenir, es decir, de los demandantes y de los demandados. Y al margen de ello también sus generales de ley, conforme establece el indicado artículo 213. Y finalmente se establece el objeto del litigio, ¿no? Luego tenemos los antecedentes. En esta parte, que es la parte narrativa de la sentencia, el juez básicamente hace una exposición sucinta de los hechos, es decir, hace una pequeña relación de los hechos, donde se resume de alguna manera las pretensiones que han sido planteadas en la demanda o en la reconvención y en las respuestas que han sido planteadas precisamente en el caso. Además, en esta parte de los antecedentes, el juez debe hacer una relación de los actuados procesales que son más relevantes dentro del trámite, y también una pequeña relación de las pruebas que han sido presentadas, tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, y también las pruebas que han sido producidas de oficio.
Luego tenemos a la parte considerativa. La parte considerativa, también denominada la parte motivadora, es aquella donde el juez va a hacer precisamente el estudio de los hechos probados y de los hechos no probados. Es en esta parte donde el juez realiza la evaluación de las pruebas y además hace una cita de las leyes y, si corresponde, precisamente a partir de los diferentes postulados que hemos hablado en estas clases, realizará una interpretación tal vez de la norma para poder establecer de alguna manera un precedente que pueda tener tal vez una vinculatoriedad horizontal para futuros casos que conozca esta misma autoridad. Entonces, en esta parte es precisamente donde el juez realiza, ¿no?, ese análisis de la norma a partir de todos los criterios de interpretación que nos ofrece el ordenamiento jurídico, y sobre esta base, pues, decide, ¿no?, emite precisamente lo que conocemos como parte resolutiva, que es la parte donde el juez expone las decisiones del caso, ¿no? Y según lo que determina el artículo 213 del Código Procesal Civil, estas decisiones deben ser claras, deben ser positivas y precisas sobre lo que demanda, básicamente el demandante, y también lo que se plantea en la reconvención. En esta parte el juez va a hacer una declaración de derechos de los litigantes, o va a condenar o absolver total o parcialmente a las partes, ¿no? Entonces, desde luego esta parte tiene, pues, que regirse sobre ciertos principios que ustedes bien conocen, como son el principio de congruencia, ¿no? Entonces, esto para que no precisamente se pueda vulnerar de alguna manera las pretensiones que han sido planteadas en la demanda. Entonces, esa es la estructura de la sentencia como la conocemos en realidad, ¿no? Como la sentencia que resuelve un caso concreto. Esto llamémoslo en primera instancia, ¿no? Ante los jueces de primera instancia. Porque luego también tenemos otras resoluciones como el auto de vista, y que no precisamente las vamos a analizar en este caso, porque lo que nos interesa más bien es analizar las resoluciones de los tribunales de cierre, que son en el tema de la jurisdicción ordinaria, es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a revisar precisamente la estructura de los autos supremos, que, como lo había manifestado, pues son las resoluciones que emiten el Tribunal Supremo de Justicia dentro de la jurisdicción ordinaria, concretamente en materia civil y familiar, y es precisamente en estas resoluciones donde este tribunal de cierre, de alguna u otra manera, establece ciertos precedentes jurisprudenciales, a partir de los cuales se establecen lineamientos, ¿no?, que deben seguir los jueces en materia civil y familiar. En ese contexto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 219 del Código Procesal Civil, tenemos que el auto supremo está compuesto por la siguiente estructura. Primero, voy a tratar de mostrarles un auto supremo, tal vez a partir de eso podemos hacer una mejor revisión de la estructura de un auto supremo. Denme un segundito, por favor. No sé si se ve el auto supremo que está ahí en la pantalla, no sé si lo pueden ver. ¿Me podrían informar, por favor, compañeros? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor, se puede observar. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un borrador de un auto supremo que precisamente ha sido elaborado en la gestión 2019, ¿no? En esta parte vamos a poder tal vez, en esta resolución vamos a poder advertir la estructura de un auto supremo a partir de lo que establece nuestro Código Procesal Civil. Cabe en este punto tal vez hacer un pequeño comentario, ¿no? Justamente en la anterior magistratura de los magistrados que han salido ya en la gestión pasada, hubo un debate, ¿no?, respecto a la estructura de los autos supremos. Si ustedes pueden revisar
el buscador de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, van a poder advertir que los autos supremos anteriores al 2018 no tienen esta misma estructura, ya que estos autos no respondían precisamente a la estructura que establece este artículo del Código Procesal Civil. En realidad se omitían muchas partes que ya de pronto están establecidas en nuestra normativa procesal civil y en la gestión precisamente anterior de los magistrados del Tribunal Supremo, concretamente en la Sala Civil del Tribunal Supremo, se hizo pues un pequeño debate en relación a la estructura del auto supremo, conforme al Código Procesal Civil, y la conclusión que salió de este debate es precisamente este ejemplo que les estoy mostrando en pantallas. Entonces, esa es la estructura actual de los autos supremos. Entonces, si ustedes alguna vez no encuentran que un auto supremo no tenga esta estructura, pues tendrán que hacer su respectiva crítica, ¿no? Porque el Código Procesal Civil ya nos establece a nosotros cuáles son las partes de un auto supremo y es precisamente con base a ello que se ha establecido este modelo de resolución. Entonces, al igual que la sentencia, en el auto supremo vamos a encontrar una parte que se llama la parte del encabezamiento, ¿no? Que sería toda esta parte donde precisamente se va a identificar al proceso, donde se van a consignar más bien los nombres de las partes intervinientes, ¿no? El demandante y el demandado. De igual manera se establece el objeto del litigio, que en este caso es un fraude procesal. Entonces, también está esta parte, se considera del encabezado, los vistos, donde se hace un pequeño resumen de todos los antecedentes, llamémoslo así, que van a ser considerados a tiempo de precisamente emitirse este auto supremo. Luego, según el artículo 219 del Código Procesal Civil, encontramos la parte narrativa, que precisamente sería el considerando 1 del auto supremo. En esta parte, como ustedes pueden advertir, se pone un subtítulo, ¿no? Que es antecedentes del proceso. Entonces, en esta parte del auto supremo es donde precisamente se hace un resumen concreto de los motivos o de los fundamentos del auto de vista. Es decir, que en esta parte se va de alguna manera a hacer una relación muy sucinta de cómo se ha resuelto, en este caso, primero en primera instancia, o sea, cómo ha fallado el juez de primera instancia, y luego cómo ha determinado resolver el recurso de apelación el tribunal de apelación, ¿no? Y cuáles son los fundamentos precisamente con base a los cuales se ha resuelto este recurso de apelación. Y aquí está, como ustedes pueden ver, lo que estoy pintando. En esta parte se hace un resumen de lo que el tribunal de apelación ha considerado como fundamento para, en el caso concreto, confirmar el auto de vista, para confirmar el auto definitivo que ha sido impugnado en vía de apelación. En esta parte también, como pueden ver en el considerado 2, se hace una relación o un resumen de los agravios que están expuestos en el recurso de casación. Entonces, cabe hacer notar que cuando se hace este resumen, el Tribunal de Casación tiene una técnica, ¿no? de redacción, digámoslo así, del auto supremo, y en principio siempre tiene que hacer el resumen de los agravios que están vinculados al recurso de casación en la forma, y luego recién hace el resumen de los agravios vinculados al fondo. En el caso que estamos viendo ahorita, o en el ejemplo que estamos viendo, no existió un recurso de forma ni un recurso de fondo, no se hizo esa distinción. Entonces, lo que básicamente hizo el Tribunal de Casación es resumir, ¿no?, todos los agravios que estaban planteados en el recurso de casación. Luego también se hace en esta misma parte un resumen de la respuesta al recurso de casación. En este caso no existía una contestación al recurso de casación, por ello es que se hace notar, ¿no?, que no existe la contestación. Pero en el caso que exista, igualmente se hace un resumen de los argumentos principales de la contestación al recurso de casación. Y cabe hacer notar, ¿no?, que en los casos donde el Tribunal de Casación decida casar el auto de vista, también tiene que pronunciarse respecto a los argumentos que son precisamente planteados en la respuesta al recurso de casación. Existe esa obligatoriedad con base al principio de congruencia, precisamente. Luego, conforme el artículo 219, encontramos que el auto de vista tiene una parte denominada la doctrina aplicable al caso.
Entonces, en el considerando 3 de los autos supremos que les decía que han sido diseñados a partir del año 2018, ya se consigna precisamente esta parte, ¿no? Es precisamente esta parte la que no se consignaba en los anteriores autos supremos anteriores a la gestión 2018. Directamente se ingresaba al análisis del caso y pues ahí se hacía una cierta mezcolanza, llamémoslo así, de lo que el Tribunal de Casación hace como una conceptualización de determinados institutos jurídicos. En este caso, por ejemplo, si pueden advertir ustedes en el ejemplo, se hace un pequeño análisis de la nulidad de oficio. Entonces, todos estos argumentos, llamémoslo así, doctrinales o conceptuales o legales, se los hacía directamente cuando se hacía el análisis del caso en los anteriores modelos del Tribunal Supremo anteriores al 2018. Ya a partir del 2018 se consigna esta parte denominada doctrina aplicable del caso como una parte muy particular donde el Tribunal de Casación hace como de cierta manera un dibujo libre, ¿no?, de los institutos jurídicos que van a estar precisamente vinculados a la resolución de este caso concreto. Como en este ejemplo pueden ver, se ha hecho un análisis de la nulidad de oficio, se ha hecho un análisis de la improponibilidad objetiva de la pretensión, también se ha hecho un análisis en este caso, del interés superior del niño, de la niña o del adolescente, porque este caso estaba vinculado precisamente a un asunto de un menor de edad en un proceso de adopción. Entonces, se hace, ¿no?, como quien dice, una teorización muy interesante de los diferentes institutos vinculados al objeto del proceso. Entonces, es precisamente para eso que se ha creado este acápite particular en el auto supremo, donde el Tribunal de Casación ya no hace esa mezcolanza, ¿no? Ya no mezcla, digamos, los argumentos doctrinales o conceptuales con los argumentos que resuelven el caso concreto. Entonces, para eso precisamente se ha diseñado la doctrina, la parte de la doctrina aplicable, que como les había manifestado, está reconocida en el artículo 219 del Código Procesal Civil. Luego tenemos la parte de la fundamentación, que en el ejemplo lo encontramos en el considerando 4. Entonces, acá, como dice, fundamentos de la resolución, es donde precisamente se ingresa a hacer el análisis de los puntos de agravio que han sido planteados en el recurso de casación. Y, desde luego, en esta parte es donde se realiza un análisis del caso concreto. Como les había manifestado, por un tema de técnica argumentativa, el Tribunal de Casación primero tiene que pronunciarse siempre sobre el recurso de casación planteado en la forma, es decir, el recurso, ustedes bien conocen que el recurso se puede plantear en la forma y en el fondo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer por técnica argumentativa es pronunciarse sobre el recurso de casación planteado en la forma. ¿Y esto por qué? Se preguntarán, ¿no? Precisamente porque puede existir que con base a los agravios que han sido denunciados en el recurso de casación, el Tribunal Supremo pueda advertir que existe algún vicio de nulidad que haya acontecido durante el trámite del proceso. Entonces, si advierte esta situación, pues el Tribunal de Casación se va a ver en la necesidad de anular obrados, o en todo caso, anular el auto de vista que ha sido impugnado, ¿no? Entonces, si acontece esta situación, ya no existe la necesidad de que el Tribunal de Casación ingrese a realizar un análisis de los agravios del recurso de fondo, porque se supone que ha existido un vicio de nulidad que va a imposibilitar ingresar a realizar el análisis de los agravios de fondo. Entonces, solo si una vez realizado ya ese análisis de los vicios de nulidad del proceso, en caso de no advertir ningún tipo de estos vicios, es que el Tribunal de Casación va a pronunciarse sobre los agravios de fondo, y en esta parte precisamente es donde, con base a los institutos que han sido desarrollados en la doctrina aplicable, es que va a realizar de alguna manera la interpretación de algunas normas que están vinculadas al caso. En este ejemplo que les estoy mostrando, existió una interpretación de las normas vinculadas a la posibilidad de plantear una demanda más bien a la posibilidad de generar una causal del recurso extraordinario de excepción de sentencias para poder dejar sin efecto un proceso de adopción de un menor de edad. Entonces, en este caso se declaró la improponibilidad de este tipo de demandas porque se asumió que el interés superior del niño
prima, ¿no?, ante cualquier tipo de pretensión de querer activar este recurso extraordinario de revisión de sentencias, porque se supone que con el proceso de adopción se ha otorgado determinados derechos al menor, entonces que no se pueden extinguir, digamos, por este tipo de recursos extraordinarios. Más aún porque en este caso existía una particularidad muy interesante, y es que era un menor de edad cuyos padres adoptivos querían dejar sin efecto el proceso de adopción, porque resulta que el niño no estaba sano, ¿no? O sea, ellos dicen que cuando lo adoptaron, que adoptaron un niño sano, pero resulta que el niño tenía muchas enfermedades y que por esa razón querían dejar sin efecto ese proceso de adopción, ¿no? Entonces, existía una particularidad muy interesante en este caso que más adelante yo lo voy a subir a la plataforma también, si ustedes lo pueden revisar, y esto a efectos de que puedan establecer precisamente el precedente que se ha establecido en este caso, también la ratio decidendi, ¿no? Este caso incluso ha sido sometido a revisión constitucional a través de un amparo constitucional, y el Tribunal Constitucional ha ratificado esta decisión del Tribunal de Casación, ¿no? Entonces, como les decía, es esta parte, ¿no?, la parte más importante, digamos, del auto supremo, porque es precisamente en esa parte donde el Tribunal de Casación, como tribunal de cierre, va a establecer, ¿no?, los precedentes jurisprudenciales que van a constituir los lineamientos vinculantes para todos los jueces inferiores y también para el mismo Tribunal de Casación. Y desde luego este va a ser un lineamiento que también los abogados del ejercicio libre van a poder plantear a tiempo de tal vez asumir defensa en un caso similar, o en todo caso para poder plantear una demanda de esta naturaleza, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar esta parte del auto de vista, porque es de ahí de donde vamos a extraer precisamente el precedente jurisprudencial, ello una vez que se haya establecido la ratio decidendi. Y finalmente en esta parte tenemos la parte resolutiva, que es precisamente la parte donde el Tribunal de Casación va a exponer la decisión del caso, ¿no? En el caso del Tribunal de Casación existe una particularidad, ¿no? Porque de acuerdo a lo determinado por el artículo 220 del Código Procesal Civil, el Tribunal de Casación puede emitir diferentes tipos de resoluciones. Puede emitir un auto supremo donde se declare la improcedencia del recurso de casación, donde se declare infundado el recurso de casación, donde se anule obrados o se anule el auto de vista, o donde simplemente se decida casar el auto de vista. El tema de la improcedencia del recurso de casación es un tema muy interesante, que el mismo Tribunal de Casación ha ya regulado a través de la jurisprudencia, ha establecido causales de improcedencia para el recurso de casación. Estos lineamientos jurisprudenciales los vamos a revisar en nuestras dos últimas clases, donde vamos a revisar algunos autos supremos que han establecido líneas jurisprudenciales muy interesantes que nos van a servir a nosotros en nuestra práctica jurídica. Entonces, es precisamente a partir de ciertos elementos, digamos, que no cumple el recurso de casación, que decide el Tribunal de Casación declarar su improcedencia. Un ejemplo muy simple sería, por ejemplo, el tema del plazo, ¿no? Cuando el recurso de casación no ha sido planteado dentro del plazo que establece el Código Procesal Civil, pues el Tribunal de Casación declara su improcedencia. También existen algunos casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, que están vinculados al principio per saltum, están vinculados a la imposibilidad de plantear un recurso de casación contra autos que resuelven, por ejemplo, no sé, excepciones que no precisamente atacan el fondo del proceso, las que se denominaban, ¿no?, antes excepciones previas, ¿no?, las perentorias, las previas. Entonces, hay unos lineamientos muy interesantes, como les digo, que los vamos a conocer cuando lleguemos a este punto de la materia. Luego se declara infundado el recurso de casación, básicamente porque los argumentos que han sido planteados como agravios en el recurso de casación no son lo suficientemente, no tienen esa carga argumentativa o probatoria para poder desvirtuar los argumentos que ha planteado el Tribunal de Apelación como sustento para su decisión. Entonces, estos argumentos simplemente son invalidados por el Tribunal de Casación y, por lo tanto, declara infundado este recurso. Luego se anula el proceso, desde luego porque se advierte algún vicio de nulidad durante el trámite del proceso, o en todo caso alguna cuestión que el Tribunal de Apelación ha omitido dentro del auto de vista y por lo tanto corresponde nomás su nulidad. Un ejemplo de la nulidad procesal podría darse en el tema de la competencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando un juez de determinada jurisdicción pues admite una demanda que debería haberse tramitado tal vez en la jurisdicción agroambiental. Entonces, esta situación
si no es advertida tampoco por el Tribunal de Apelación, desde luego va a ser revisada por el Tribunal de Casación, que, como les había dicho hace un momentito, cuando revisa el recurso de casación, lo primero que hace es revisar los argumentos vinculados a la forma, es decir, al procedimiento, ¿no? Al trámite del proceso. Y si durante este trámite advierte que existen vicios, como en este caso, no haberse advertido la competencia del juez, que es un elemento esencial para la admisión de la demanda, entonces, desde luego, el Tribunal de Casación, con base a, como lo está incluso aquí desarrollado, el tema de la nulidad de oficio, que es una potestad establecida por el artículo 17 de la ley del órgano judicial. Entonces el Tribunal de Casación pues va a decidir a anular todo el trámite y remitirá pues obrados ante la jurisdicción que corresponda, ¿no? Y el caso de las resoluciones que deciden casar el auto de vista es porque en este caso han concluido, ¿no?, las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil también, como son el tema de la errónea interpretación de la ley, la errónea aplicación de la norma, el error de hecho o el error de derecho en la valoración de la prueba. Entonces, cuando concluyen estas causales dentro del trámite, o más bien en la resolución impugnada, es decir, en el auto de vista, pues el Tribunal de Casación tiene la obligación nomás de revocar esta decisión y por lo tanto casar, ¿no?, esta resolución impugnada. Entonces, como han podido advertir, esas son las partes, ¿no?, de las resoluciones, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia como tribunal de cierre. Entonces, es importante tener siempre presente que, como les había indicado, la parte más importante de esta es precisamente aquella vinculada a los fundamentos de la resolución, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar precisamente la ratio decidendi y, por ende, el precedente jurisprudencial. A ver, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a volver a las diapositivas. Denme un segundito, por favor. Bueno, ya que hemos identificado las partes de la resolución, en este caso del auto supremo, a partir, digamos, de una visión de la doctrina del derecho en general, es importante ahora ingresar pues a analizar su estructura, pero a partir del derecho jurisprudencial. Con este motivo, nosotros nos vamos a abocar ahora concretamente a la parte considerativa, que, como les había indicado, es la parte fundamental, ¿no? Porque es precisamente en ella donde el Tribunal de Casación va a desarrollar la fundamentación normativa y la motivación precisamente del auto supremo. En ese sentido, de manera esquemática, es que desde la perspectiva del derecho jurisprudencial se identifican tres partes de la resolución, o en todo caso del auto supremo, llamémoslo así. Estas tres partes son el obiter dictum, la ratio decidendi y el precedente jurisprudencial. A ver, ¿qué entendemos por obiter dictum? El obiter dictum básicamente son los argumentos complementarios que actúan de un criterio auxiliar de interpretación. Dicho de otra manera, son producto de la reflexión o del ingenio del tribunal, en este caso del Tribunal de Casación, y van a tener por objeto básicamente fortificar la fundamentación de la sentencia o del auto supremo. Su importancia está en que en esta parte el juez o el tribunal puede desarrollar precisamente los conceptos o las definiciones vinculadas a los derechos o los institutos jurídicos que más adelante pueden ser incluso utilizados como jurisprudencia indicativa o jurisprudencia conceptual. Esto incluso puede acontecer sin la necesidad, o sea, es decir, el juez puede desarrollar institutos sin la necesidad de que exista cierta identidad con los supuestos fácticos del caso, ¿no? Aunque lo común es que sí tengan esta identidad, ¿no? Porque de lo contrario serían, pues, no sé, conceptualizaciones muy ajenas, ¿no?, al objeto del proceso. Entonces,
En este tipo de jurisprudencia indicativa o jurisprudencia conceptual es que el tribunal de casación, en este caso, o el tribunal de ciencias de cualquier jurisdicción, va a desarrollar, como les decía, todos aquellos institutos que van a permitir precisamente entender de alguna mejor manera la interpretación que va a hacer en la parte resolutiva, en la parte considerativa de la resolución, y con ello tal vez realizará alguna interpretación de alguna norma, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia indicativa o indiciaria, también lo llaman algunos autores, puede ser utilizada sin necesidad de que exista este tema de la identidad o que exista, ¿no?, pues, la analogía que tal vez en algunos casos se exige para la aplicación del precedente, porque precisamente no es vinculante esta jurisprudencia indiciaria. Por ejemplo, en una resolución se puede desarrollar la definición del debido proceso, no sé, desde el ámbito del derecho administrativo municipal, pero esta misma jurisprudencia indiciaria puede ser utilizada en el ámbito del derecho administrativo departamental o nacional. Es decir, que no necesariamente tiene que existir esa analogía o en los supuestos fácticos, ¿no?, como para que esta jurisprudencia indiciaria o esta jurisprudencia conceptual tenga que ser aplicada bajo estos parámetros, ¿no? Entonces, el obiter dictum tiene una importancia relevante porque a tiempo de realizar la fundamentación de un caso, proporciona de alguna manera ciertas directrices conceptuales o indicios de cómo podría razonar un juez a tiempo de resolver un determinado caso. Por ello, como les decía, precisamente se la denomina también jurisprudencia indiciaria, pues esta no tiene un carácter vinculante, solamente nos va a proporcionar argumentos para las futuras interpretaciones. Como ustedes han podido advertir hace un momento en el ejemplo del auto supremo que hemos revisado, este obiter dictum precisamente se va a encontrar en la parte denominada la doctrina aplicable del caso, ¿no? Ahí, como han podido apreciar, existe una serie de definiciones, conceptualizaciones respecto a algunos institutos jurídicos que van a ser aplicados, ¿no?, al momento de resolver el caso concreto. Ahí, por ejemplo, en este caso que habíamos revisado, existía, ¿no?, el tema del interés superior del menor, ¿no? Y el juez ahí, o en todo caso el Tribunal de Casación, hacía pues una relación a partir de la doctrina, a partir de la jurisprudencia, a partir de la normativa que regula nuestro ordenamiento jurídico, o la normativa internacional, la normativa interna, de todo lo que se entiende por interés superior del menor. Entonces, estos conceptos le permiten al juez realizar una interpretación de los artículos vinculados al menor, ¿no? Y con esto realizar una interpretación incluso acorde, ¿no?, a los parámetros tal vez del bloque de constitucionalidad o de las normas internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa configuración conceptual se realiza precisamente en esa parte denominada doctrina aplicable del caso, y esta constituiría precisamente una jurisprudencia indiciaria, porque si ustedes van a revisar esa parte del auto supremo, van a ver que siempre existe una conclusión. El Tribunal de Casación hace un análisis de un instituto determinado, pero siempre concluye y dice en adelante, o en conclusión, o de lo que se entiende, la norma tal se va a aplicar de esta manera, ¿no? O sea, pero esto a partir de la doctrina, a partir de la jurisprudencia o de otros precedentes jurisprudenciales, porque también en esta parte de la doctrina aplicable, no necesariamente el juez tiene que hacer una nueva configuración o tiene que hacer una creación, digamos, conceptual de un instituto jurídico. Puede también rescatar otras que ya se han mencionado en otras resoluciones, o en todo caso puede hacer referencia a otra jurisprudencia indiciaria, es decir, a otra jurisprudencia que se ha desarrollado en otros autos supremos, o incluso en algunas sentencias constitucionales que van a precisamente servir de respaldo a tiempo de resolver el caso concreto. Entonces, eso es el obiter dictum básicamente, ¿no? En el caso del auto supremo, como les digo, se encuentra en la parte de la doctrina legal aplicable. Luego tenemos a la ratio decidendi. La ratio decidendi ha sido tradicionalmente entendida como la parte central o neurálgica de la resolución. ¿Esto por qué? Porque precisamente se constituye en la razón de la decisión, es decir, que es el razonamiento jurídico principal o central de la resolución, sin la cual la resolución no tendría sentido o estaría incompleta. Entonces, bajo esa lógica, podemos decir que la ratio decidendi es la fundamentación imprescindible o necesaria que va a sustentar el fallo. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta
es que la ratio decidendi, donde precisamente encontramos el precedente, es más bien precisamente donde vamos a encontrar el precedente jurisprudencial. Es decir, que dentro de la ratio decidendi vamos a encontrar la norma adscrita o la subregla que tiene el carácter vinculante u obligatorio que ha sido establecido por el tribunal de ciencia o por un juez de instancia, ¿no? Aunque en este punto es importante señalar que de acuerdo a la jurisprudencia boliviana, no toda ratio contiene un precedente. Eso siempre hay que rescatar, o sea, no todas las ratios contienen en sí un precedente. ¿Por qué? Porque no todas las ratios precisamente realizan una interpretación de la norma. O sea, hay que tomar en cuenta que el precedente es precisamente la interpretación o el ejercicio de interpretación, integración o ponderación que se hace de una norma. Entonces, y a partir de las cuales se establece precisamente una norma adscrita o una regla o una subregla más bien. Entonces, no todas las ratios constituyen o más bien establecen un precedente, porque estas solamente se van a encontrar en las sentencias fundadoras o en las sentencias moduladoras de la jurisprudencia, o aquellas que van a reconducir o de alguna manera van a cambiar el lineamiento jurisprudencial vigente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en los casos donde no se realice esta labor interpretativa o de integración o de ponderación, solo va a existir una ratio como una razón de la decisión, ¿no? O sea, pero no precisamente vamos a hablar ahí de un precedente vinculante u obligatorio. Ahora, otro aspecto también que conviene tener presente que en relación a las ratios, que dentro de una resolución no siempre, o sea, en realidad no necesariamente tiene que existir solo una ratio, ¿no? Puede existir más de una ratio, y esto depende precisamente de los problemas jurídicos que hayan sido planteados en la demanda, ya que si son uno o más bien, si son más de uno los problemas que han sido planteados por las partes, el juez y el tribunal, por aplicación del principio de congruencia, tiene la obligación de responder a todos los problemas jurídicos que han sido planteados en la demanda, ¿no? Entonces, en estos casos, desde luego va a existir pues más de una razón de la decisión o más de una ratio decidente. Entonces, esa es precisamente, digamos, la conceptualización que se le debe dar a la ratio, ¿no? Como la razón de la decisión. Y es la parte fundamental de toda resolución, porque sin ella no se podría entender el por qué un juez o un tribunal ha fallado de alguna u otra manera en la parte del decisorio, ¿no? Entonces, es precisamente la que justifica el decisorio. Ahora vamos al precedente jurisprudencial. El precedente se va a constituir en la parte de la sentencia que tiene el carácter vinculante y obligatorio, y comúnmente también es entendida como la subregla o la norma adscrita a la que llega el juez o el tribunal después de realizar precisamente el proceso de argumentación que está contenido en la resolución. Entonces, como les había mencionado hace rato, en el auto supremo, por lo menos en lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria y concretamente en materia civil y familiar, en el auto supremo el precedente y la ratio se van a encontrar precisamente en la parte considerativa o en la parte del análisis del caso, ¿no? Ahí primero encontramos la ratio y dentro de la ratio se encuentra el precedente, aunque ya se ha aclarado que no necesariamente tiene que existir un precedente, pero sí necesariamente tiene que existir una ratio porque es la razón de la decisión. Entonces, el precedente va a ser precisamente el fruto de la interpretación, de la integración o de la ponderación que realiza el juez o el tribunal cuando precisamente aplica una norma al caso concreto. O sea, a tiempo de aplicar va a ser precisamente este ejercicio, ¿no?, hermenéutico, y con ello va a establecer algunos lineamientos jurisprudenciales que en lo posterior tienen que ser aplicados por los tribunales inferiores o por el mismo tribunal por el tema de su vinculatoriedad horizontal y vertical. Entonces, como hemos visto a tiempo de revisar la estructura de la sentencia, el precedente, como les digo, se encuentra precisamente en los fundamentos jurídicos de la resolución, es decir, donde se desarrolla el marco normativo que es aplicable al caso y se realiza la interpretación, la integración o la ponderación de las normas. Aunque también existen algunos casos donde el precedente se puede encontrar en la motivación fáctica. O sea, sucede casos donde el Tribunal de Casación, cuando está haciendo el análisis del caso concreto y está haciendo una relación fáctica de los hechos, sucede que también puede establecer de alguna manera el precedente. Ahí también se puede encontrar el precedente, pero en estos casos ya se habla de lo que la doctrina denomina el precedente implícito,
porque precisamente el precedente en estos casos no se encuentra claramente identificado en la resolución. Entonces, por eso es que es necesario siempre identificar la ratio, la razón del derecho, que puede encontrarse precisamente también dentro de la motivación fáctica. Entonces, ahí también puede existir o puede darse el caso de que exista un precedente implícito, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta ello, ¿no? Porque no porque el hecho de que en la parte normativa o donde se ha hecho el desarrollo normativo no se haya establecido la subregla, no quiere decir que el juez o el tribunal no establezca este precedente precisamente cuando haga la motivación fáctica. Y entonces en esos casos vamos a hablar del precedente implícito. Y por último, conviene señalar que, como hemos manifestado en momentos atrás, no todas las sentencias tienen precedente, porque no todas las sentencias crean derecho. En ese sentido, van a existir algunas resoluciones que se van a limitar precisamente a aplicar lo dispuesto en la ley. Es lo que les decía también al iniciar esta clase, cuando hablábamos sobre el tema del silogismo jurídico. Todavía en nuestra actualidad los jueces hacen esta práctica en los casos donde no se requiere ningún tipo de interpretaciones, donde las normas son claras, sus efectos son claros. Entonces lo único que queda es pues aplicar el hecho a la normativa, ¿no? Subsumir básicamente el hecho al derecho. Entonces en estos casos no va a existir un precedente, porque el tribunal no va a necesitar realizar una labor interpretativa, integradora o de ponderación de la norma. Entonces no existe una necesidad de establecer ningún precedente y simplemente se va a limitar a hacer un razonamiento silogístico, o puede también en otras sentencias simplemente reiterar tal vez un precedente anterior, porque precisamente por la analogía del caso, por la similitud de los hechos fácticos, entonces corresponderá nomás por la vinculatoriedad, ya sea horizontal o vertical, aplicar ese precedente anterior que ya ha sido constituido por otro tribunal o por el mismo tribunal que está conociendo el caso. Y bueno, al igual que la ratio, el precedente no necesariamente tiene que existir solo un precedente en una resolución de un tribunal de cierre o de un tribunal de instancia. En todo caso, eso siempre va a depender de los problemas jurídicos que se planteen en el proceso. Si es que las partes plantean más de un problema jurídico, pues existirá la necesidad de tal vez generar más de una ratio, y pues en estos casos puede existir también la posibilidad de que se generen uno o más precedentes, porque precisamente a tiempo de analizar estos problemas jurídicos, el tribunal o el juez puede considerar que es necesario realizar una labor de interpretación, integración o ponderación de la norma, y a partir de ello establecer ciertas subreglas o normas adscritas para resolver el caso concreto, ¿no? Entonces, son estos elementos, ¿no?, los que debemos tomar en cuenta a tiempo de revisar nosotros una resolución, en este caso ya desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. Pero bueno, a ver, para finalizar esta clase vamos a abarcar un poquito algunas técnicas que no son complejas, básicamente es el planteamiento de algunas preguntas, esto para poder identificar la ratio decidendi y el precedente. Para la identificación de estas partes en una resolución judicial desde el ámbito del derecho jurisprudencial, es necesario relacionar precisamente el problema que se plantea en el proceso, es decir, el problema jurídico, con la parte resolutiva. Es decir, que se deben vincular de alguna manera o hacer una relación entre los fundamentos jurídicos y la motivación fáctica que deben responder al problema jurídico. Y también, ¿no?, que los fundamentos jurídicos y la motivación fáctica sustenten precisamente esta parte resolutiva. Entonces, en ese contexto, para identificar la ratio decidendi, una técnica adecuada es precisamente la de efectuar algunas preguntas que están vinculadas al motivo por los cuales se ha declarado probada o improbada una determinada demanda, o por la cual se ha declarado infundado, improcedente, o se ha casado un auto de vista, ¿no?, a tiempo de haberse planteado un recurso de casación. Un ejemplo de estas preguntas las podemos tener, por ejemplo, cuando nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no? Como pueden ver ahí en la pantalla, una primera pregunta podría ser, ¿no?, ¿por qué el tribunal casó el auto de vista impugnado? Entonces, esta primera pregunta nos permite la identificación de la parte resolutiva más bien a partir de la identificación de la parte resolutiva es que nosotros tenemos que plantear esta pregunta, o sea, tenemos que buscar la razón por la cual el tribunal
de Casación decidió, ¿no?, asumir una determinada decisión en un caso concreto, y en este caso esta duda nace precisamente identificando la parte resolutiva de la resolución. Luego podemos plantear la pregunta de por qué el Tribunal de Casación concluyó que existe errónea interpretación del artículo 138 del Código Procesal Civil. Es un ejemplo, ¿no?, del Código Civil. Entonces, en este tipo de preguntas lo que se hace es identificar el problema jurídico a partir de lo que dice la parte resolutiva de la resolución. Entonces, ahí nosotros, si podemos advertir, ya estamos encontrando de alguna manera la ratio, porque primero en la parte resolutiva, con la decisión del tribunal, hemos podido de alguna manera ya advertir su decisión y nos cuestionamos, ¿no?, el por qué ha decidido de esta manera el Tribunal de Casación, o sea, por qué ha decidido de esta u otra manera, y luego buscamos las razones, ese por qué lo buscamos en la fundamentación, en la parte motivadora del caso, y advertimos de ahí el objeto, ¿no?, el problema jurídico a partir del cual se ha precisamente emitido la parte resolutiva de la resolución. Entonces, una vez que hemos advertido esto, precisamente es que ya hemos encontrado, ¿no?, la ratio decidendi, porque son precisamente las respuestas a estas preguntas las que van a permitirnos precisamente advertir cuál es la ratio, o sea, la razón de la decisión, ¿no?, el por qué el tribunal ha decidido interpretar de alguna manera ha decidido fallar de alguna manera en relación al problema que se ha planteado en el caso concreto, ¿no? En este caso, estamos poniendo como ejemplo una errónea interpretación del artículo 138. Esa es una conclusión que ustedes las van a advertir en la parte motivadora del auto supremo. El Tribunal de Casación, a partir precisamente de los agravios del recurso de casación, en este caso del recurso de fondo, siempre va a lanzar una conclusión. Luego de hacer las consideraciones necesarias, siempre va a concluir y va a decir, en el caso concreto se concluye que el Tribunal de Apelación realizó una errónea interpretación del artículo 138 del Código Civil. Por lo tanto, casa el auto de vista número tantos emitido por la Sala Civil, tantos del Tribunal Departamental de La Paz, digamos. Entonces, precisamente este planteamiento, nosotros tenemos que buscar la razón por la cual ha concluido en esto. Y cuando encontramos esta razón, es precisamente que hemos encontrado la ratio decidendi, porque es precisamente la razón que fundamenta la decisión. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros debemos realizar a tiempo de querer encontrar la ratio decidendi en una determinada resolución de cierre, en este caso de un auto supremo, ¿no? Ahora, en lo que respecta al tema del precedente, una vez que hemos encontrado nosotros la ratio decidendi, o sea, la razón por la cual, el fundamento principal por la cual el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Casación ha decidido fallar de una determinada manera, entonces ahí es precisamente donde nosotros debemos de identificar el precedente. Y para ello, como les había indicado, tenemos que acudir precisamente a la fundamentación, a la parte motivadora de la resolución. Y pues ahí tenemos que plantearnos algunas preguntas, ¿no? Como lo vemos aquí en la diapositiva, una pregunta interesante sería decir, ¿no?, ¿cuál ha sido el fundamento normativo de la decisión? Entonces, nosotros en esta parte tenemos que identificar la norma que ha sido aplicada al caso o la jurisprudencia que ha aplicado el juez para poder decidir precisamente de la manera que ha decidido en la parte resolutiva. Luego hay que plantear las siguientes preguntas, ¿no? ¿El fundamento normativo de la decisión se basa únicamente en la ley o esta ha sido interpretada? ¿O el fundamento normativo reitera un precedente o genera uno nuevo o modifica o reconduce o muta uno anterior? Entonces, en esta parte nosotros identificamos si la ley ha sido interpretada e identificamos si se reitera, se crea, se modifica o se reconduce o en todo caso se muta un precedente, porque puede existir el caso de que simplemente el Tribunal de Casación, para poder resolver el caso, esté reiterando ya un precedente jurisprudencial anterior y en ese caso no va a existir un precedente, porque precisamente no se está haciendo una nueva interpretación. Pero si la respuesta a estas preguntas es que sí, el Tribunal de Casación está haciendo una interpretación de la ley y con esta interpretación está de alguna manera
modificando, reconduciendo o mutando tal vez una jurisprudencia, o más bien un precedente jurisprudencial anterior, o en todo caso está creando un nuevo entendimiento de esta norma, entonces ahí sí vamos a advertir un precedente porque precisamente se está ya creando una subregla o una regla, una norma adscrita precisamente para resolver el caso concreto. Entonces, de ahí que surge una última pregunta y es que sería plantearse, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de la ley? O sea, ¿cuál es esa interpretación que realiza el juez o el tribunal de esta ley? Y si este nuevo entendimiento se constituye jurisprudencia. Entonces, con esto nosotros ya vamos a poder interpretar, pero más bien vamos a poder identificar precisamente si el Tribunal de Casación ha generado o no un precedente jurisprudencial. Entonces, son precisamente estas tal vez algunas técnicas que nosotros podríamos utilizar a tiempo de querer de alguna manera identificar el adatio decidendi, el obiter dictum y más importante, el precedente jurisprudencial, que es precisamente la parte, digamos, que nos interesa, porque es precisamente ella la que va a constituir la fuente del derecho, porque es ahí donde el Tribunal de Casación ha creado de alguna manera una subregla o una norma adscrita para poder resolver el caso concreto, y esta se va a constituir una directriz general para que los tribunales inferiores o los tribunales el mismo tribunal, en todo caso, que ha emitido la resolución, pues la apliquen, ¿no? En otros casos similares o análogos posteriores. Entonces, esa es precisamente la relevancia, ¿no? De este tipo o más bien del precedente, del adatio decidendi y del obiter dictum. Entonces, nosotros vamos a hacer este ejercicio, yo esto se los voy a dejar para el trabajo final, precisamente, que igual lo voy a subir a la plataforma la siguiente semana, yo creo. Entonces, ahí vamos a hacer un ejercicio, vamos a identificar precisamente el obiter dictum, vamos a identificar la adatio decidendi, vamos a identificar el precedente jurisprudencial de algunas resoluciones que yo voy a subir a la plataforma y van a constituir precisamente el trabajo final de este módulo. Y también conjuntamente con mi persona, ¿no? En las 2 últimas clases de este módulo vamos a, de alguna manera, hacer mención de ciertos autos supremos en materia civil y en materia familiar que establecen, ¿no? Algunos lineamientos muy interesantes respecto a los diferentes trámites que conocen los jueces y que desde luego los abogados también se ven en la necesidad de conocer para poder asumir defensa en los casos que les toca patrocinar, ¿no? Entonces, hay lineamientos muy interesantes en el Tribunal Supremo que se han generado particularmente entre la gestión 2014 a 2018 y 2018 a 2022. Desde luego, los nuevos magistrados del Tribunal Supremo me imagino que van a implementar algunos entendimientos, ¿no? Por ejemplo, una línea que se ha ido superando en esas gestiones que les mencionaba era el tema de la nulidad procesal. Anteriormente, los que son parte del órgano judicial no me van a dejar mentir, el Tribunal de Casación pues se dedicaba a anular los autos de vista porque simplemente con base a alguna irregularidad procesal que advertía, pues decidía anular y no prefería ingresar al fondo del proceso. Entonces, ese era un lineamiento que se manejaba precisamente antes del 2014, donde todo era nulidad procesal. Y en el 2014 se han creado los primeros lineamientos jurisprudenciales, llamémoslo las líneas fundadoras, digamos, que han considerado que la nulidad procesal es una medida de última ratio, ¿no? Que en realidad, y es más con base al nuevo Código Procesal Civil que ha ingresado en vigencia el año 2016, entonces es que se ha rescatado estos principios y se ha establecido que el Tribunal de Casación y también el Tribunal de Apelación tienen la obligación, ¿no? de ingresar al fondo del proceso cuando estos vicios de nulidad precisamente no cumplan con los principios de trascendencia o relevancia procesal. Entonces, estos lineamientos, por ejemplo, han ido pues evolucionando a lo largo de estos años y ya el año 2018 se han consolidado con otras líneas jurisprudenciales que de alguna manera han ratificado o han modulado estos entendimientos y han establecido parámetros que desde luego hoy ya se siguen como reglas generales, ¿no? Los tribunales de apelación, no sé si por lo menos en otros departamentos, pero en La Paz, yo por lo menos cuando me encontraba en la jurisdicción ordinaria, he podido advertir que ya seguían estos lineamientos, ¿no? Y desde luego ya la nulidad era como que una decisión de última ratio, ¿no? Y más que todo el lineamiento era ingresar al fondo del proceso. Incluso en el Tribunal de Casación en Sucre, en la Sala Civil,
en las gestiones que la vida me ha permitido trabajar en esa institución, es que nosotros teníamos, ¿no?, una directriz así instituida y enlazada, y es que lo último que podíamos hacer es anular un auto de vista o anular el proceso, ¿no? Incluso tendríamos que suplir de alguna manera algunos argumentos que el Tribunal de Apelación no hubiera realizado respecto al recurso de apelación. Si bien nosotros nos regíamos con el principio per saltum que nos imposibilitaba de alguna manera ingresar a este tipo de análisis, pero también existían otros lineamientos que podían permitirnos a nosotros de alguna manera realizar consideraciones que no se hubieran realizado en el auto de vista, para de alguna manera darle una fundamentación más razonable, digamos, a la decisión del Tribunal de Apelación. Es decir, que cuando nosotros en muchas ocasiones declarábamos infundado un recurso de casación, teníamos que reforzar los argumentos del auto de vista en nuestro auto supremo. Entonces, esos lineamientos, como les digo, han sido pues precisamente establecidos ya en anteriores lineamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia, y que se han rescatado y se han reforzado de alguna manera por los tribunales, o más bien por los magistrados que tal vez ya han dejado la gestión pasada, el Tribunal Supremo. Entonces, vamos a hacer mención de esos tipos de lineamientos cuando estemos ya en las últimas clases. Y nada, simplemente espero que hoy día se haya entendido la temática vinculada a la estructura de la resolución judicial desde el punto de vista del derecho jurisprudencial, que, como les digo, tiene una diferencia, ¿no?, con la visión que le da el derecho en general a la estructura de la resolución, que está establecida ya en los códigos, en este caso en el Código Procesal Civil. Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta ahorita para que podamos concluir esta clase. Ya estamos a las 9:15, entonces tenemos 15 minutos más. Si quieren, podemos hacer alguna ronda de preguntas, o en todo caso, pues concluir la clase en este momento, ¿no? Tienen la palabra, por favor. Bueno, creo que no hay dudas. No sé si todo ha quedado claro. Tal vez no sé si me están escuchando. ¿Podrían responderme, por favor, colegas? Sí, se lo escucha, doctor. Estaba todo claro. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias. Entonces, no habiendo dudas, vamos a culminar esta clase el día de hoy aquí. Y bueno, el día martes nos volvemos a ver a las 7:30. Y nada, simplemente desearles un buen descanso, un buen fin de semana, pues, y nos vemos el día martes con un nuevo tema vinculado a la jurisprudencia en materia civil y familiar. Muchas gracias, queridos compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.